retomar la grabación de la reunión porque si no, no se va a grabar. Y ahora sí, vamos a tomar un tiempo para alabar a Dios porque ese es el objetivo de nuestras vidas, ¿verdad? Y ojalá, si se lo saben, pues vamos a cantarlo y si no, simplemente con nuestras palabras vamos a adorarlo y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana y por este tiempo que nos permite entrar en su presencia y venir delante de Él. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. El cielo en la tierra nació, de su trono a un pesebre llegó, como hombre creció, el Hijo de Dios al perdido su amor extendió. El cielo a la tierra besó, con milagros su gloria mostró, enfermo sanó, hambriento sació, como fuego en la noche brilló. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. El cielo en la tierra murió, cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. Y el cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego, Emmanuel.
tierra bajó, el Espíritu Santo llegó. Lo puedes sentir en cada latir, despertando su reino en ti. El cielo a la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Así es, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hoy nos das, Señor, este nuevo día, Señor, nos das este nuevo comienzo y te damos gracias porque tuya, Señor, es la tierra, Señor, tuya es la gloria, Señor, tuya la magnificencia, tuyo es todo el poderío, Señor. Y como decía este canto, Señor, tú dejaste tu trono, Señor, dice tu palabra, dice Pablo, que te despojaste a ti de sí mismo, Señor, no importándote, Señor, la condición que tenías y te humillaste y te hiciste uno, Señor, como nosotros, te hiciste carne, Padre, para padecer, para darnos la gloria, Señor, la gloria que tú tienes, Padre, como la gloria que tenía el hombre, Señor, cuando tú lo creaste, Señor, porque estaba contigo. Y hoy es el objetivo que tenemos, Señor, como Padre, Señor, porque de igual forma nos has dado herencia, Señor, nos has dado prole, Señor, y el objetivo que nos has dado, la mayor encomienda, Señor, es guiarlos a través de tus pasos, de tus senderos, de tus caminos y tus estatutos, Padre. Y hoy venimos a ti para que tú nos enseñes cómo, Señor, para que partemos nuestra vida del mal y les enseñemos a ellos, Padre mío, que no es cosa menor, Señor, lo que podamos vivir, lo que podamos hacer, lo que podamos, de la forma en la que podamos conducirnos, Señor, sino que hoy, Señor, hoy, Padre mío, Señor, tenemos una gran encomienda, una gran responsabilidad y el propósito, Padre mío, que nos has dado como Padre, Señor, es llevarlos en buen camino, Señor, en buen sendero para que regresen, Señor, a la gloria, para que puedan levantarse, Padre mío, Señor, como los hijos de Dios, Señor. Esa manifestación es lo que está esperando la tierra, Señor. Y hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy te hemos alabado y glorificado porque tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Y nos disponemos a ser enseñados por ti. Habla tú, Padre, en nuestros corazones. Toma el control de este tiempo, Señor. Toma hoy tu Espíritu Santo, Señor, el control de este momento. Usa mis labios, Padre mío, para poder hablarnos, para poder establecer, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Padre. El objetivo que tienes para nosotros como Padre, Señor, la línea que hoy tú quieres que nosotros sigamos, que tracemos, Padre, para apartarnos de todo mal, Señor, para poder glorificar así tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque nos permites iniciar, Señor, esta mañana ligados y llegados a ti, Padre mío, Señor. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén, amén, ¿verdad? Pues gracias a Dios, gracias a todos por conectarse. Qué bendición, somos un buen número que estamos aquí reunidos. Y pues bueno, vamos a seguir con estos temas que Dios está trayendo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Dice este canto, ¿verdad? Este canto en el que eh, Dios mismo se hizo carne a través de Jesucristo, vino a la tierra y se estableció. Él lo creó todo, pero Él vino y se hizo carne para morir por nosotros, para reconciliarnos con el Padre por lo que había perdido el hombre cuando desobedeció. Y dice este canto, y es lo que nosotros estamos esperando ese momento, porque dice este canto al final, que, eh, que Él volverá, que Él se manifestará, pero antes de regresar y de poner orden en todo esto, Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por su amada
y nos librará de todo el sufrimiento, de todo el tormento que se va a pasar, que se va a vivir, pero es importante que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y hoy justamente, la verdad es que no estaba pensando en el canto que estaba, que quería poner para iniciar en esto, simplemente pues nada más me gusta mucho cómo canta esta chica, cómo ministran estos jóvenes y no lo estaba relacionado, pero al final de cuentas se relacionó con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es justamente esta parte como veíamos hace un mes en la reunión pasada y habíamos estado hablando, estamos teniendo una serie a través de lo que Dios nos dio como iglesia, que es una doble porción en la herencia del justo, ¿verdad? Hoy a nosotros nos ha dado una herencia. Dice, y veíamos o platicamos un poquito la reunión pasada, que justamente el pastor, nuestro pastor Jonathan había predicado ese domingo, previo a que nos habíamos reunido nosotros sobre Set, ¿verdad? Y dice la palabra que Set tuvo un hijo, perdón, Adán tuvo un hijo conforme a su imagen, ¿verdad? Pero ya una imagen de ese Adán caído, de ese Adán que había salido del huerto, que tenía pecado, que había desobedecido, que había perdido la gloria que tenía y el lugar que tenía, sobre todo el lugar que tenía, ¿verdad? Porque dice que fue sacado, fue expulsado de Edén. Y entonces después de Edén, pues tuvo a Caín, Abel, y sabemos que Caín se levanta contra Abel y lo asesina, pero después dice la palabra que ese mismo Adán tiene otro hijo y es en señal, y el nombre de Set significa sustitución, ¿verdad? Que le sustituyó al que había matado, así dice Eva, al que había matado Caín, que era Abel, el justo. Y entonces dice que después Set tiene un hijo más que se llama Enos. Y a través de este momento, de este hijo de Set, dice la palabra que a partir de este momento los hombres volvieron a invocar el nombre de Jehová, ¿verdad? Volvieron a tener esa comunión, volvieron a tener esa relación, volvieron a saber quién había sido su creador y volvieron a no solamente la parte de invocar, de pedirle, de clamar, sino de empezar a vivir queriendo agradar a Dios, ¿verdad? A pesar de la condición, a pesar de que ya habían sido hechos a imagen de Adán, con una imagen y una imagen caída, ellos trataron de regresar a Dios. Y dice que vino Enos, y bueno, ahí hablábamos que a través de esto, y nos siguen narrando, y la reunión pasada veíamos a este hombre, porque dice que Enos tuvo hijos y a través de esta genealogía vino Enoc, ¿verdad? Y lo que veíamos la reunión pasada era este hombre Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y por haber caminado con Dios, Dios le llevó. Es una señal del rapto que vamos a tener nosotros, que es lo que esperamos nosotros antes de la manifestación del Hijo de Dios en la tierra, o que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, pise la tierra por segunda ocasión. Vendrá antes en las nubes y seremos arrebatados. Él nos va a llevar. Y Enoch, veíamos esta parte de Enoch que caminó y desarrollábamos este tema, lo que Dios había puesto para nuestra vida en el corazón de un servidor, para que pudiéramos vivir conforme a Él. Y vamos a seguir con esta genealogía, porque dice que después de Enoch, y vamos ahí, acompáñenme rapidísimo a Génesis 5. Ay, perdón. Bueno, dice la palabra que Enoc fue llevado, pero había dejado un hijo, ¿verdad? Que era Matusalén. Y después, Matusalén conocemos,
todos que Matusalén ha sido el hombre más longevo de toda la historia de la humanidad, pero Matusalén tuvo otro descendiente, perdón, que se llama Lamec. Y después de Lamec tuvo también otro descendiente que se llama Noé. Y a partir de aquí vamos a empezar en Génesis 5, verso 28. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, este verso es la base porque dice que, y bueno, si pudieran ver el link, yo les ponía ahí en el link, estamos viendo la serie que les decía que es la herencia del justo, y el tema del día de hoy es descanso. El nombre de Noé significa eso, descanso o consuelo en Dios. ¿Vale? Y entonces dice que Lamec le pone por nombre a su hijo Noé, porque dijo él, porque dijo Lamec, él nos va a dar ese descanso que necesitamos. Nos va a dar el descanso porque había sido maldecida toda la tierra por causa del pecado de la desobediencia de Adán, ¿verdad? Y dice que le pone por eso Noé. Y luego vamos al versículo 6, que es lo que vamos a empezar a desarrollar, y de ahí nos vamos a ir a Romanos 8, que es el tema que vamos a desarrollar. Dice la palabra en Génesis 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vamos a hacer rapidísimo una aclaración para no perdernos, ¿verdad? Dice la palabra que empezaron a multiplicarse, ¿quién? Los hijos de Dios, ¿verdad? Dice aquí Génesis 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron las hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Entonces dice que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres que les habían nacido. Y ojo aquí porque hay nada más como una aclaración, no nos vamos a adentrar y no vamos a profundizar en eso, solamente es una aclaración. Dice que había las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Y nada más como aclaración por algo que probablemente hayan escuchado, que se haya mal enseñado, los hijos de Dios no son ángeles. De hecho, nuestro pastor predicaba en permítanme, este fin de semana en una de las series y daba esta parte de la explicación. No pueden ser los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque los ángeles son asexuales. No tienen un aparato para poder reproducirse. Sean ángeles que todavía conservan su santidad o esos ángeles que se rebelaron y que hoy se convirtieron en demonios. Todos fueron creados en esa misma imagen asexual. No tienen una forma para reproducirse. O sea, cuando habla aquí la Biblia de los hijos de Dios, no se refiere a los ángeles que se rebelaron y se convirtieron en demonios. No son esos. Los hijos de Dios son estos hombres que habían empezado a invocar nuevamente el nombre de Dios a partir de Enos, ¿vale? A partir de Enos, que dice la palabra que volvieron los hombres a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque empezaron a tener nuevamente, a buscar esa relación de hijos de Dios, de saberse que Él era su Padre y su Creador. Estos son los hijos de Dios que se empezaron a mezclar con las hijas de los hombres. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué la aclaración? Porque muchas veces en esta mala enseñanza se dice que eran por esta mezcla que mal se enseña que eran estos ángeles caídos, fue que crecieron o se formaron los gigantes. Pero la Biblia nos aclara que los gigantes no nacieron solamente
de esa mezcla. Y vamos a seguir leyendo. Dice, eh, verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. O sea, ya había gigantes en aquellos días. Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, la palabra nos deja ver que ya existían gigantes, ¿vale? Y después de que hubo la mezcla de los hijos de Dios con las hijas de las mujeres, también nacieron gigantes y dice que estos fueron los hombres de renombre que peleaban en batallas y que hacían grandes contiendas, ¿vale? Pero ya existían, o sea, no surgieron de la mezcla. Por eso es que está mal fundada esa enseñanza de que los hijos de Dios eran los ángeles caídos, ¿vale? Solamente como aclaración y dato cultural. Vamos a seguir leyendo. Dice el verso 5 de Génesis 6. Dice, y dijo Jehová que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ella era de continuo solamente el mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y entonces aquí vamos a hacer una pausa y de ahí nos vamos a ir a Romanos 8. Pero antes vamos a aclarar, dice la palabra que Dios empezó a ver esta forma de que se empezaban a multiplicar la humanidad conforme al mandamiento que ya les había dado y empezaron a multiplicarse y empezaron a poblar la tierra, pero empezaron a mezclarse, ¿verdad? ¿Quiénes se mezclaron? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y entonces dice que el corazón de ellos empezó a apartarse y dice que el pensamiento del corazón de esos hijos de Dios empezó a ser de continuo el mal. Y empezaron a hacer el mal y empezaron a, a tener malos pensamientos y hacer el mal contra el prójimo y empezaron a vivir de una manera tan despiadada y tan apartada de lo que habían empezado los hijos de Dios a ponerse como objetivo, que era regresar a su creador. Y entonces la palabra aquí es algo muy importante porque podemos pensar o nos puede llegar en la mente o alguien lo puede comentar y alguien nos puede decir, tal vez un inconverso, tal vez a alguien que le estemos predicando de nuestros cercanos, de nuestra familia, porque la palabra nos dice que Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. Pero Jehová es Dios. Y entonces dice la palabra que uno de los atributos de Dios es que es omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce, para él no hay algún error. Entonces, ¿por qué la palabra nos dice que se arrepiente? ¿Por qué nos deja ver aquí en la traducción que hubo un arrepentimiento de haber creado Dios al hombre? Obviamente yo fui al original de, de esta palabra y el original me habla, el original, la palabra en el original la encontraba y es Nakham, Nakhjam, bueno, con acento en la segunda A, Nakham. Y dice que el significado de esta palabra es un suspiro o un aliento fuerte. O sea, es un aliento fuerte del suspirar, es el... Entonces nos está diciendo que este arrepentimiento que pone la traducción Reina Valera no es que Dios no haya conocido
o que se haya equivocado y que no tenga todo el conocimiento, sino es un suspiro de dolor por ver que su creación, su máxima creación, su creación perfecta, porque dice la palabra que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y dice que esa creación que Él había hecho, había creado, valga la redundancia, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, se había apartado de lo que es Él, de los atributos que Él tiene. ¿Y cuál es un máximo atributo de Dios? El ser bueno, el ser bondadoso, el tener, dice Jeremías, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero la palabra aquí en Génesis 6 nos deja ver que el corazón del hombre se había empezado a contaminar por la mezcla que habían tenido, porque se habían empezado a apartar o se empezaron a apartar nuevamente del buscar a Dios. Y esto me llevaba a analizar mucho, a recordar muchas partes. ¿Y por qué Dios establecía y le establecía a Moisés en la parte de la ley, en una parte de los mandamientos más que en la ley, en una parte de un mandamiento, y le decía a Moisés que cuando llegaran a la tierra prometida y entraran en posesión, qué era lo que tenían que hacer con toda la gente que vivía en esos pueblos? Dice, los vas a tener que rehacer, o sea, los vas a tener que desaparecer, vas a tener que extinguir toda vida de esa tierra. No vas a permitir que tus hijos tomen esposas de las mujeres de los cananeos, ni vas a permitir que tus hijas sean desposadas por los varones de los cananeos. Y Dios deja la clave para no tener esa mezcla. Dice, porque si se mezclan, las mujeres cananeas van a pervertir, bueno, parafraseado, van a pervertir el corazón de los hijos de Israel y van a hacer que se aparten de mí y empiecen a invocar y a creer en los dioses cananeos. Y esto pasó desde Génesis. Dice que cuando los hijos de Dios que empezaban a buscar nuevamente a Dios, empezaban a invocarlo, empezaban a tener en su corazón el deseo de agradarle y empezaron a mezclarse con las hijas de los hombres, el corazón se empezó a apartar. Y dice Génesis aquí, dice, y dice que el corazón, dice el verso 5, y vio que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dice que el corazón, los pensamientos del corazón era solamente hacer el mal. Ya no tenían, ya no tenían una línea de lo que era Dios. Entonces, yo empezaba a hablarle a Dios y le decía que quería explicarnos a través de esta cita. Y este tema vamos a verlo en dos partes. Y una de esta parte, ya en estos 20 minutos, 25 máximo que nos quedan de reunión, vamos a desarrollar lo que dice Romanos 8. Y posteriormente vamos a hablar después de lo que nos dice Mateo y lo que el Señor Jesucristo enseña y les enseñaba a los discípulos, les hablaba a los fariseos de lo que era
los malos pensamientos. Pero dice Romanos y empieza a explicar aquí Pablo en la epístola a los Romanos y vamos a leer. Dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces dice que Dios, sabiendo todo esto que se había perdido y se había apartado del corazón de Dios y de los designios de Dios, y viendo que el hombre solamente vivía conforme a su carne, a sus deseos personales, a sus deseos carnales, a su satisfacción personal. Y no solamente hablo de la satisfacción carnal en un tema sexual que ve implícito, sino solamente a su beneficio. No importando, porque dice la palabra que eso hacía el hombre. Esa era la maldad que se había desbordado desde Génesis, que no importaba si alguien lastimaba o le hacía mal a otro prójimo, si pasaba por encima de esa persona con, por el simple hecho de que él saliera bien parado o saliera bien librado o se consiguiera el objetivo que él deseaba. No importaba incluso si asesinaban a alguien, si le quitaban la vida a alguien, con tal de que a él le salieran bien las cosas. De hecho, hay un dicho en el mundo, ¿verdad? Que dice ahí, a que lloren en su casa, de que lloren en su casa, a que lloren en la mía, pues que lloren en la de él, ¿verdad? Cuando el mandamiento, el segundo mandamiento nos dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Muchas veces, por eso yo decía ahorita en la oración cuando iniciábamos, que muchas veces nosotros actuamos y vamos dejando esa línea en nuestros hijos y vamos actuando pues con el corazón de hombre inconscientemente porque no tenemos presente lo que Dios quiere, lo que Dios ha establecido para una buena humanidad. Entonces, vamos a continuar. Y dice esta parte que Dios, viendo todo esto, tuvo que enviar a su Hijo en forma de carne de pecado, por causa del pecado, para desarraigar o para condenar ese pecado. O sea, Jesucristo, Dios mismo, se tuvo que hacer carne, se tuvo que hacer hombre, o sea, carne, forma de pecado, pero no pecó. Por eso es que él pudo vencer el pecado. ¿Vale? Entonces dice, versículo 4, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y entonces esto es muy, muy, muy fácil porque dice que los que viven, o en algún momento que vivimos en la carne, no tenemos el deseo y la voluntad de querer agradar a Dios y mucho menos vivir como Dios lo ha establecido. Y mismo Pablo habla en Gálatas cuáles son esas obras de la carne, ¿verdad? Dice que las obras de la carne son evidentes.
y habla en todo sentido. Por eso yo les decía que esta parte de la satisfacción de la carne no solamente era en el tema o en la línea sexual, pero que también va implícita. Porque Pablo en Gálatas nos habla de esas obras y nos deja ver deseos de la carne en los temas sexuales. Y nos habla de las fornicaciones, que el fornicar es tener relaciones en soltería antes de contraer matrimonios, pero también nos habla del adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Es tener relaciones cuando uno está casado, pero también nos habla de la lascivia, que es la parte de la boca, de lo que habla todo relacionado al sexo, pero no solamente eso, sino también son todas las líneas que se abren en la parte del tema sexual, a lascivia, que puede ser la pornografía, que puede ser la masturbación, que puede ser la misma prostitución, ¿vale? Los deseos carnales, las lascivias, los deseos torcidos, ¿ok? Dice la palabra que Sodoma y Gomorra, los mayores pecados que tenían eran en la línea sexual, que hombres tenían relaciones con hombres. Aún los jóvenes se ayuntaban con hombres, con varones. Entonces la lascivia nos habla de toda esa perversidad de lo que es la mente, de lo que es el pensamiento. Y entonces Génesis nos decía que el pensamiento, ¿en dónde nació? En el corazón. El pensamiento del corazón era de continuo el mal, era de continuo la satisfacción, pero Gálatas o Pablo en Gálatas nos habla no solamente de la línea sexual, porque nos dice que también las obras de la carne son los pleitos, los celos, las contiendas, la ira, las disensiones, pero también nos lleva a otra parte que es la idolatría, la brujería, todo lo que concierne a toda esta parte de la adivinación, de la astrología, el consultar, la lectura del café, la lectura del tarot, la lectura de los astros y toda esa parte del querer adivinar y del querer saber. Gálatas nos habla, o Pablo nos está hablando de que esos son los deseos de la carne, y aquí en Romanos Pablo nos está diciendo que el que anda en la carne, el que anda en todas esas cosas, no puede agradar a Dios, porque en primera no lo quiere agradar y en segunda no puede agradarlo. ¿Por qué? Porque está siendo dominado por el pecado. Pero nos dice que los que somos del Espíritu, los que tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la razón, tenemos la conciencia, tenemos el deseo de apartarnos de todos esos deseos carnales. Y sigue diciendo Pablo aquí en Romanos en el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo vamos a saber si tenemos el Espíritu de Cristo? Cuando nuestros pensamientos ya no están en esos deseos de la carne. Cuando vamos a pecar, eso es indudable, nos vamos a equivocar. Una cosa es equivocarnos, una cosa es pecar y una cosa es el desear pecar de continuo. No sé si me explico. Una cosa es que pequemos y cuando andamos o somos de Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, vamos a tener ese entendimiento y ese redarguir que solamente el Espíritu de Dios puede dar para arrepentirnos y no volver a cometer el pecado. Pero el que anda en la carne peca y aunque se dé cuenta, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer.
¿Por qué? Porque su deseo es satisfacer su carne. En el ámbito en el que quieran, y lean Gálatas 5 para que sepamos cuáles son las obras de la carne, ¿vale? Vamos a continuar. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, dice que si moramos en Cristo, si vivimos por el espíritu, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús nos va a ayudar en la lucha de la carne, ¿vale? Aunque nosotros sigamos viviendo y vamos a seguir siendo carne, si en nosotros vive el Espíritu que levantó a Cristo Jesús, Él nos va a sustentar para no desbordarnos en los deseos carnales. Dice el verso 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces dice la palabra, y si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, vamos a regresar al designio que Dios ha establecido para la humanidad desde el principio, que es ser sus hijos. Es volver a lo que inició nuevamente en nos, a pesar de que había sido o ya era descendiente a la imagen de Adán, a la imagen de la carne. Porque si somos carne, ciertamente todos somos carne, ¿verdad? Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos tenemos falencias, pero aún en la carne tenemos algo mayor, que es el espíritu. Y el espíritu es el que nos va a ayudar a acercarnos nuevamente a Dios para poder volver a entrar a ser hijos. Y Pablo aquí lo dice, más adelante sigamos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. O sea, no podemos, aunque seamos carne, tenemos al espíritu que nos incita a clamar al que nos puede ayudar, al que va a desarraigar esos deseos de pecado en nosotros. Y siendo hijos, podemos clamar, Abba, Padre. Y el pastor nos explicaba hace algunos años cuando en los cultos especiales del Día del Padre, lo que significaba el Abba, ¿verdad? Que es esa palabra del Abba de decir el papito, el papi. Es mi papi, es mi papito, es mi consolador. Es papito, papá. Es hermoso. Entonces, dice que ya en nosotros no hay un espíritu de esclavitud ni un espíritu de orfandad, sino hay un espíritu de adopción. Y si somos adoptados, podemos decir, Abba, Padre. Tenemos al que nos puede consolar y nos puede ayudar. Entonces, vamos a ir cerrando porque hoy nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestra vida, una encomienda. Tenemos una herencia, que son los hijos. Obviamente, nosotros, por nuestra voluntad, no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Y aquí habemos un mundo de circunstancias y de situaciones que podemos estar viviendo. Tenemos abuelas ya,
tenemos hijos pequeños de meses, tenemos infantes, tenemos niños, tenemos jóvenes en la juventud temprana, lo que podemos conocer como adolescentes, tenemos jóvenes ya que van encaminándose a la madurez, tenemos jóvenes adultos, tenemos ya tal vez, hay aquí en este universo que nos conectamos, hay quienes tienen ya hijos adultos y les repito ya que tienen a su vez ellos hijos y hay abuelos, ya hay otras generaciones. Entonces nos dice que nosotros, hoy nosotros padres, ya no somos huérfanos, ya podemos clamar Abba Padre. Pero nuestra labor, porque no podemos influir en el corazón, en las decisiones de nuestros hijos, o sea, no podemos cambiar sus decisiones, más bien, perdón, pero sí podemos influir en su trayecto y podemos enseñarles que hoy ya no hay un espíritu de temor, ya no hay un espíritu de orfandad en ellos, que pueden hoy tener un consolador, que a lo mejor por nuestros errores, porque no conocíamos a Cristo, porque no teníamos esa convicción del pecado, en algún momento nos equivocamos con ellos, pero hay alguien que nunca se va a equivocar. Hoy tenemos nosotros esa responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de regresarlos al sendero con nuestra oración, con nuestra forma de vida. Yo les decía, a veces siempre más bien, siempre nos vamos a equivocar, siempre porque somos esa carne, porque somos humanos. Pero una cosa es equivocarnos, es fallar en algún momento, es pecar porque somos esa carne. A una cosa es hacerlo con ese dolo, es practicar eso. Entonces, nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, nuestra enseñanza, nuestro caminar, tiene que ser un reflejo que impacte la vida de nuestros hijos para que ellos digan, quiero de eso. Hoy, tal vez la situación de algunos pueda estar en el momento perfecto de la vida porque sus hijos son pequeños, tal vez son muy niños, son infantes, tienen tal vez meses, 1 año, 2 años, hasta 10 años. Y entonces todavía podemos influir en ellos. A lo mejor otros estamos en otra etapa en la que ya van creciendo y van cambiando y a lo mejor pueden estar fríos muchas veces por nuestras actitudes o ya son adultos y ya toman sus responsabilidades, pero aún así podemos, porque no dejamos de ser padres nunca. No porque nuestro hijo ya sea adulto, ya tenga hijos, dejamos de ser padres. El ser padres no significa solamente cuando él es infante, él es niño, él es joven, hasta que se convierta en adulto o termine una licenciatura. Nunca vamos a dejar de ser padres. Entonces dice que si nosotros andamos en el Espíritu, les enseñamos a ellos a andar en el Espíritu, si nuestra vida se mantiene en el Espíritu, confiando y creyendo en Él, eso va a bajar a ellos. Eso va a impactar en sus vidas. Tal vez hoy hay situaciones en las que algunos de ustedes están viviendo en la que sus hijos no quieren nada con Jesucristo y está apartado totalmente y está viviendo totalmente en la carne y a lo mejor está en alguna adicción o
alcoholismo, drogadicción, o está viviendo perdidamente, o no sé yo, pero nuestra oración y nuestra forma de vida conviccionada, alejada de en nosotros, en el deseo de la carne, eso va a impactar, conjuntada con una oración, ¿verdad? Eso va a impactar en el corazón de nuestros hijos. Y va a ser, por eso es que a veces los invitamos, el que pueda, ¿verdad? Es importante mezclar, no solamente es escuchar, y eso lo dice el pastor, no solamente es ir y congregarnos el domingo en un servicio o conectarnos un miércoles o un jueves o un viernes o en una reunión especial como lo hacemos hoy, sino es algo conjunto en su todo. Hay que orar, hay que agradar a Dios, hay que generar esos ambientes para que el Espíritu de Dios se establezca. Y a pesar, y a lo mejor ellos no quieren nada, están totalmente apartados, pero la presencia que nosotros hacemos descender con nuestra oración, con nuestra clamor, con nuestra comunión, va a impactar, porque, porque el Espíritu Santo es así. Él no va a dejar nada. Es una promesa que nos dio y vamos a ir cerrando en la lectura. Dice, voy a leer nuevamente el 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice la palabra que en algún momento vamos a regresar a ese original, pero primero probablemente vamos a padecer y vamos a padecer tal vez mucho o vamos a padecer tal vez poco, no lo sabemos, pero vamos a padecer. El mismo maestro lo dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero confiad, tranquilos, yo ya lo vencí, solo crean en mí, crean en que yo soy su padre, yo soy su Dios. Y él dijo, no los voy a dejar, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No estamos solos. Si no estamos solos, tampoco ellos estarán solos. Yo creo que aquí, si ahorita abriéramos el micrófono, podríamos dar 1,000,000 testimonios y sabemos, nunca dejaríamos a nuestros hijos. Siempre que tengan una necesidad, vamos a hacer lo posible y hasta lo imposible por poder ayudarles, porque son nuestros hijos, ¿no? Y así igual Dios. O sea, él vio cómo se estaba perdiendo la humanidad, él vio cómo la humanidad estaba destrozándose, él vio cómo estaba totalmente apartada, estaba en sus perversidades. ¿Y qué hizo? Se hizo carne para que pudiéramos volver a tener reconciliación. Y dice aquí, para que seamos otra vez en él glorificados. Sin Él no vamos a poder ser glorificados. Vamos a tener un cuerpo, pero ya no un cuerpo de carne, de pecado, sino un cuerpo glorioso cuando Él venga por su iglesia. Y dice, cerramos con este verso, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hoy la creación, dice Pablo, más adelante en algún punto Pablo dice que la creación gime,
por el pecado, por la condenación. Y lo leíamos en Génesis, ¿verdad? Dice que Lamec le puso a su hijo como Noé, que significaba, decíamos, descanso o consuelo, ¿verdad? Dice, porque Lamec dijo, porque él nos hará descansar, nos traerá consuelo por la maldición que Jehová puso a la tierra. No solamente puso una consecuencia al hombre, a la mujer, a la serpiente, sino también a la tierra. Y dice que la creación, después Pablo menciona que la creación gime también por su creador, por todo este desconsuelo, por toda esta maldición que Dios puso por ese pecado. La creación también sufre y está gimiendo y clama por su creador. Pero dice que la creación está esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que nosotros establezcamos el reino en nuestras familias, con oración, con palabra, pero sobre todo con ejemplo. Dice Lamec, le puso toda la carga a Noé. Dice, este nos va a librar. Dice, vas, mi chavo, ¿no? Y lo aventó ahí al ruedo. Pero hoy no podemos ser Lamec, no podemos decir, no, esta generación, nuestros hijos o nuestros nietos tienen que manifestarse, sino que nosotros tenemos que guiarlos. Primeramente tenemos que andar en el Espíritu nosotros, para que ellos aprendan qué es andar en el Espíritu. Dice Pablo en Gálatas que las obras de la carne son evidentes, pero nosotros debemos de andar en el fruto. Es un solo fruto con 9 percepciones, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice que ante estas cosas, ante estas 9 perfecciones, no hay ley. Y ahorita estábamos estudiando en Romanos que el pecado es esa ley, es esa carne, es ese deseo de satisfacer. Pero dice que si nosotros andamos en el fruto, no va a haber ley alguna, porque la esperanza, nuestra esperanza es Cristo. Hoy no seamos Lamec, no le recarguemos todo a Noé, sino hoy enseñémosles a nuestra generación a andar en el Espíritu, a no satisfacer los deseos de la carne, a no andar en la carne, sino a fortalecer el Espíritu, a clamar por el Espíritu Santo, que es quien nos va a sustentar, nos va a sostener, nos va a guiar y nos va a guardar. Dice que ese Espíritu que nos va a sostener, nos va a guiar, nos va a guardar y nos va a sustentar, es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. El deseo de la carne es muerte, mas el deseo del Espíritu es vida. Hoy apartémonos de la carne, apartémonos del deseo de satisfacernos. Ojalá como tarea lean Gálatas 5, que habla de los deseos de la carne, y veamos todo esto, porque aparte Pablo deja una lista de lo que son los deseos de la carne, pero dice, y cosas semejantes a estas.
sea, hay un sinfín de cosas que pueden satisfacer la carne, pero el anhelo es andar y vivir en el Espíritu, reflejar el fruto del Espíritu, ¿vale? Vamos a orar, permítanme orar para finalizar este tiempo y pedirle a Dios que sea Él estableciendo esto que nos acaba de hablar y nos acaba de enseñar en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que hoy sea el parteaguas para poder edificar y poder manifestarnos, porque dice Romanos cierra aquí, que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Seamos esos hijos y enseñémosle a nuestros hijos ser esos hijos, ¿vale? Acompáñenme a orar. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque tú hoy nos has hablado y nos has dejado, Señor, una gran labor, Señor, y es una gran tarea, es una gran meta, Padre mío, Señor. Nuestra meta simplemente eres tú, Señor. Tú eres el objetivo de nuestras vidas, Padre mío, Señor, pero para poder llegar a esa meta tenemos que andar, tenemos que transitar este camino, Señor. Y muchas veces nos encontraremos con caminos rocosos, Señor, con caminos difíciles, con caminos llenos de lodo, de aguas, Padre mío, Señor. Pero si estamos en ti, Señor, no nos vamos a negar, dice tu palabra, que no nos vamos a quemar y no nos vamos a negar, Padre mío, Señor, no nos vamos a hundir, nada nos va a poder detener, Señor, porque tú estás y vas con nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en nuestra vida, Señor, si en nuestro caminar, Señor, hemos hecho como Lamec, Señor, y hemos recargado todo, Señor, tal vez en nuestros hijos, y los hemos cargado con responsabilidades, Señor, simplemente porque asistimos a la iglesia, Señor, como Lamec hizo, Señor, y le puso a Noé y dijo, porque este nos va a librar, Señor. Cuando le encomienda, Señor, es que nosotros los guiemos, Señor, en tus principios, en tus caminos, porque más adelante, Señor, cuando tú estás hablando de Noé, dices que era varón justo, Señor, y era perfecto en todas sus generaciones, Señor. Tal vez y probablemente Lamec no le enseñó, Señor, a Noé, Señor, a vivir, a agradarte a ti, Señor, sino que se desbordaba de igual, Señor, en el deseo, Señor, pecaminoso de su corazón, Señor. Y tal vez hoy hemos cargado sobre nuestros hijos eso, Señor. Les hemos cargado la responsabilidad, Padre mío, Señor, y estamos dejando de hacer, Señor, porque nos ha estado agradando, Señor, todavía vivir en los deseos de la carne, Señor, en satisfacerla, Padre mío, Señor, y no hemos buscado constantemente, Señor, y con diligencia tu Espíritu Santo, Señor. Nos hemos olvidado de vivir en el Espíritu, Señor, de satisfacernos en ti, de agradarte a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón por eso, Padre mío, Señor. Y hoy, Señor, clamamos y suplicamos, Señor, tu presencia. Enséñanos a andar en ti, Padre mío, Señor, para que nosotros les enseñemos a andar, Señor, a nuestros hijos en tu presencia. Que nosotros clamemos a tu nombre, Señor, y hagamos descender el cielo, Señor. Hagamos descender tu hermosa presencia y nos inunde, Señor. Que descienda fuego, Señor, sobre de nuestras vidas, en nuestro hogar, Señor. Que se impregnen nuestros hogares de tu hermoso Espíritu Santo, Señor, para que nuestros hijos y aún nuestros nietos sean impactados por tu presencia, Señor. Que tengamos esa convicción, dice tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo será el único, Señor, que nos puede conviccionar de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y hoy clamamos a eso, Señor, primeramente a nuestras vidas, Señor, como los responsables del hogar, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y descienda sobre nuestras vidas y nos enseñe, Señor, nos redarguya. Que nos enseñe qué es, Señor, los malos caminos, qué es, Señor, el deseo de la carne y tengamos esa voluntad, Señor, para apartarnos de ella, Señor. Hoy te entregamos, Señor, nuestro albedrío, Señor, nuestras decisiones, Padre.
Y hoy clamamos a ti para que nuestras decisiones sean en ti. Que seas tú quien nos guíe, que seas tú, Señor, quien nos dé la iluminación, Señor, y la revelación para tomar las mejores decisiones, Padre. Que nuestras decisiones impacten para bien, Señor, en nuestros hijos, Padre. Que cada decisión que tengamos y tomemos, Señor, sea, Señor, conforme a tu reino, conforme a tu voluntad, Señor, y que en esa encaminemos, Señor, a la prole que tú nos has dado. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de los que nos hemos reunido aquí y aún a los que no han podido, Señor, conectarse, Señor. Y que sea tu precioso, Señor, tu hermosa presencia, Señor, guiándonos, Señor. Que sea hoy, Señor, un inicio, Señor, de una vida renovada, Señor, de una vida deseosa, Señor, de agradarte y de buscarte a ti, Señor. Que nos olvidemos, Señor, de la carne, del pecado, Señor, y que deseemos, Señor, más tu presencia y tu espíritu. Que hoy, Señor, anhelemos, Padre mío, Señor, la vida y nos apartemos de la muerte, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos has permitido acercarnos y por permitirnos escuchar, Señor, tu mensaje. Y hoy te pedimos que nos des la voluntad y el deseo para ponerlo en práctica. Te bendecimos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, hermanos, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Dios les bendice. Qué gusto conectarse y nos vemos primero Dios el siguiente mes. ¿Vale? Buenos Cuídense días. Dios les mucho. bendiga. Dios les Que tengan bendiga. Bendiciones. bendiciones. Bye Bye. bye. Que Dios les bendiga a todos. Bendecido día a todos. Dios les bendiga, bonito día, bendiciones. Amén. Realmente, Hermano Vid. bye. Bye bye.